Gracias, Señor. Señor, te damos gracias. Te damos gracias. Porque tú nos amaste primero para que podamos saber cómo amar, para poder saber cómo enfrentar a nuestros desafíos. Señor, sabemos que el mundo nos dice que tenemos que apoyarnos en nuestro propio esfuerzo, pero en Jesucristo, solamente Jesucristo puede cumplir esto. Hoy a través de Jesucristo vivimos. La cruz ya es nuestra esperanza eterna. Y hoy estamos juntos aquí, juntos en la cruz, y en este día especial, que podamos abrir nuestro corazón, invitar a nuestro Dios, a nuestro Señor, estar en nosotros y que tenga el control de nuestro corazón. Señor, porque solamente en ti hay gracia completa. Solamente en ti podemos saber cómo amar, cómo estar con otros, para que hijos puedan estar reconciliados con Padre y que el Padre pueda estar reconciliado con los hijos. Señor, en estas circunstancias, en estas situaciones, tú nos das tu enorme gracia. Señor, que tu gloria sea exaltado y que tu propósito sea cumplido en tu iglesia. Señor, que tú vengas a tener control de todo. Esta es nuestra oración. Así oramos en nombre de Jesús. Amén. No, permanecemos de pie para leer los pasajes de hoy. Los pasajes de hoy están en el libro de Oseas 1:1-3. Vamos a leer juntos. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque en la tierra fornicada apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a la luz un hijo. Los invitamos a tomar asiento. Vamos a invitar al anciano Daniel a compartir la palabra de hoy, que es responder fielmente al llamado de Dios. Responder fielmente al llamado de Dios. Hermanos, gracias a Dios, esta semana podemos ver que los jóvenes volvieron del campamento de invierno. Por más que no fue el campamento, pero el fuego del campamento contagia mi corazón. Ese fuego contagia mi corazón, por más que estemos en capital, estemos trabajando, pero podemos escuchar y ver cómo el Espíritu de Dios trabaja en los jóvenes en el campamento. Ese fuego de avivamiento, ese fuego de arrepentimiento y ese fuego de amor en los jóvenes. Hoy podemos ver que hay muchos jóvenes hoy con nosotros, podemos ver que el avivamiento de Dios está acá con los jóvenes, así que le damos gracias al Señor por este campamento. Hoy, a través del libro de Oseas, del capítulo 1, versículo 1-3, a través de esos versículos, vamos a ver juntos sobre cómo es responder fielmente al llamado de Dios. Recuerdo que la vez pasada, cuando compartió el pastor Andrés, estábamos con el hermano Campín atrás, recibiendo a los hermanos que venían. Y en esta semana, cuando estuve preparando este mensaje, estaba pensando qué compartir esta semana. Y cuando escuchaba que el pastor Andrés estaba compartiendo unas semanas anteriores, el Señor me trajo a mi corazón estos versículos
estos versículos de cómo Oseas respondió al llamado de Dios. Así que a través de estos versículos, hoy juntos podemos aprender y podemos ver cómo el profeta Oseas respondió al llamado de Dios y cómo esto puede ser un recordatorio para nosotros. Vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias, porque cuando éramos pecadores, tú ya nos vistes y nos escogiste, nos llamaste y nos perdonaste. Y nos llamaste para que podamos arrepentirnos y volver hacia ti. Señor, hoy a través de tu siervo, a través del profeta Oseas, del llamado de su vida, Señor, tú nos recuerdas que en nuestra vida podamos, aunque estemos en dificultades, en circunstancias, podamos responder a tu llamado. Señor, que bendigas al momento del mensaje para que todos podamos recibir de tu palabra, de tu gracia. En el nombre de Jesucristo, amén. Cuando pensamos en las personas que Dios ha usado a lo largo de la historia, solemos recordar a Moisés, Josué, David, Isaías, Pablo y muchos otros. Sin embargo, entre los 12 profetas menores, hay un siervo de Dios que merece una admiración especial, que es el profeta Oseas. La grandeza de Oseas no consistió en que realizó muchos milagros, que levantó una gran obra, sino que en toda su vida llegó a ser un testimonio del amor y de la gracia redentora de Dios. Su mensaje no se quedó solamente en sus palabras, sino que fue escrito a través de su matrimonio, de su familia. Él no solamente compartía la palabra de Dios, sino que vivía la palabra de Dios. Eso es algo que tenemos que aprender nosotros en nuestra vida. En el libro de Oseas no empezó compartiendo el mensaje del juicio de Dios, sino que empezó a presentar en qué generación, en qué situación se encontraba Oseas y del llamado que recibió de parte del Señor. A través de estos 3 versículos podemos ver cómo un siervo de Dios responde fielmente al llamado de Dios. Y también es lo que hoy la iglesia necesitamos. No necesitamos solamente personas con dones, sino que necesitamos hombres y mujeres que puedan reflejar a Cristo en su vida. No solamente necesitamos personas que sean buenos predicadores, sino que necesitamos personas que estén dispuestos a obedecer la voluntad de Dios. Por eso podemos aprender juntos a través del profeta Oseas a cómo responder fielmente al llamado de Dios. Vamos a ver primero el versículo 1, cómo es la estructura del capítulo 1. El capítulo 1 lo podemos dividir en 2 partes. Podemos ver cómo el libro de Oseas tenía 14 capítulos. Y podemos ver que el capítulo 1 lo podemos dividir en 3 partes. La primera parte habla sobre el llamado de Oseas, cómo Dios llama a Oseas para contarle a su pueblo de su verdadera salvación. Podemos ver que Oseas representaba a Jesucristo. Que el versículo 1 al versículo 2 hablaba de la salvación de Jesús, entonces hablaba de cómo se convirtió en verbo y en carne. Y en los otros versículos podemos ver también de la salvación de Jesús. En el versículo 10 podemos ver, que con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Ahí podemos ver también que habla de la esperanza que trae cuando Jesucristo resucita. Si Jesús vino como verbo, como carne, y en el medio, y después resucita, en el medio podemos ver que está la salvación de la cruz. Hoy en la tarde también voy a estar compartiendo del versículo 6 al 9, de cómo podemos salir del pecado, que es a través de la salvación de la cruz de Jesucristo. Por eso podemos ver que en el primer capítulo del libro de Oseas ya no está
contando sobre la salvación, la gracia de la salvación. Es muy lindo libro. Así que también los invito a que cuando lean el libro de Oseas, no solamente vean el juicio de Dios, sino que también vean la salvación de Dios. No solamente vean el enojo de Dios, sino que vean la salvación de Jesús. Podemos ver que en el medio podemos ver que si no es a través de la cruz nadie puede ir al Padre. Por eso, ¿por qué Jesús tuvo que ser crucificado en la cruz? Por ti y por mí, por tu pecado, por mi pecado. Amén. Por eso hoy así podemos ver cómo el libro de Oseas, a través de su siervo, quiere mostrar la salvación de la cruz de Cristo. Hoy somos hijos, hijas de Dios. Y también tenemos que ser como Oseas para responder al llamado de Dios. ¿Y cómo podemos, a través del versículo 1 y versículo 2 y versículo 3, cómo podemos aprender a responder el llamado de Dios? El primero es, necesitamos un servicio que trascienda las circunstancias. Un servicio que... En China hay un dicho que dice que en cada casa hay una situación difícil. Yo no conozco cuál es tu situación y vos no conocés cuál es mi situación. En cada familia, en cada casa, en cada vida hay una cruz que Dios nos dio. Cuando arranca el libro de Oseas, cuenta la situación que había entre el reino del norte y el reino del sur. Cuando leemos el libro, si no conocemos el contexto, no entendemos qué está pasando, no entendemos qué tiene que ver conmigo Usías, qué tiene que ver conmigo Jotam. Así que a través de esos versículos podemos ver cómo podemos tener un servicio que trascienda las circunstancias. Vamos a ver primero qué pasó en el reino del norte y reino del sur. Podemos ver este cuadro. Podemos ver que en el reino del sur, que era 792 años antes de Cristo. Podemos ver que en el reino del norte acá habla sobre 4 reyes: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Vemos que Usías estuvo 42 años como rey y Dios lo describe como una persona conforme al corazón de Dios. Y estos 4 reyes, podemos ver que Acaz no fue como Jotam, no fue como Usías, y se desvió de lo que David decía. Ahora vamos a ver también el reino del norte. En el reino del norte podemos ver que solamente hablaba de Jeroboam, pero después también había otros reyes. Después de Jeroboam hubo reyes que estuvieron 6 meses, 1 mes, 10 años, 2 años. Podemos ver que en el reinado del norte usaban distintas maneras para poder conseguir ese reinado. Pero podemos ver que decía que en el reinado de Jeroboam la palabra de Dios llegó a Oseas. Podemos conocer qué estaba pasando. Podemos ver el próximo. Podemos leer juntos Segunda de Reyes 17:6.
Podemos ver que estaban en una situación difícil. La Biblia no arranca contando, describiendo sobre Osea, sino sobre la situación en la que se enfrentaban en esa época. Acá no está hablando del Jeroboam, que fue después del rey de Salomón, sino que es el Jeroboam II. Podemos ver que acá dice 39, en los 39 años vamos a ver que en cada reinado tuvieron sus complicaciones. Y eso fue también el momento del reinado de Jeroboam II. Podemos ver que durante el reinado de Jeroboam II, el reino del norte disfrutó de una prosperidad económica sin precedentes. Tenía muchas riquezas, pero eso es lo que veíamos desde afuera. Parecía una prosperidad en ese momento, pero fue un momento que si veíamos por dentro, tenían una crisis espiritual. El pueblo estaba adorando a otros dioses, los sacerdotes estaban caídos, los profetas eran rechazados, la sociedad estaba pasando por muchas situaciones y injusticias. Por eso Amós describió esa generación, porque el profeta Amós era más o menos de la misma generación que Osea. Así que podemos ver en estos versículos cómo el profeta Amós describió esta generación, que decía: duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño, y los novillos en medio del engordadero. Gorjeaban al son de la flauta, inventan instrumentos musicales como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Podemos ver que en estos versículos como mostraba que la vida que estaba teniendo era una vida muy cómoda. Estaban disfrutando de la vida, de las riquezas, porque en esa época era un momento de prosperidad para ese reinado. Pero acá dice que no podía preocuparse por el quebrantamiento de José. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que el pueblo de Dios estaba en una situación difícil, que no se podían preocupar por el quebrantamiento del pueblo de Dios. A ver, hoy nos pasa algo parecido en el mundo de hoy. Hoy comemos lo que queremos, tenemos todo lo que queremos, todo es muy accesible. Cuando recién habíamos venido a Argentina, en ese momento, no sé si el hermano Martín conocía esa época. En ese momento el colectivo era 25 centavos, y era complicado porque tenía mucho calor y hacía mucho calor. Pero ahora uno tiene un auto y quiere un mejor auto todavía. Hoy muchos están en una situación con mucha tecnología, una vida mucho más cómoda. Pero la relación entre las personas y Dios se aleja cada vez más. Los valores morales cada vez más se deterioran. El matrimonio y la familia enfrentan constantes desafíos. Y el mundo cada vez se ve más oscuridad. Y cada vez vemos que la voz del Señor es más importante, cada vez más importante. Muchos creen que, no, cuando yo esté en una buena situación voy a venir a servir a Dios. Cuando yo tenga una vida mejor voy a servir a Dios. Algunos dicen, no, cuando yo me jubile voy a servir a Dios. Otros dicen, cuando mis hijos sean más grandes voy a venir a servir a Dios. Algunos me dicen, ay, tus dos hijos ahora están casados, tenés nietos,
y tu hija también está por casar. Y dice, ay, ahora tenés que empezar a servir completamente a Dios. Nosotros pensamos así, nosotros hacemos así. Algunos creemos que nuestros hijos todavía son más chiquitos, tenemos muchas cargas de la vida, queremos enfocarnos en el trabajo, en una mejor vida. Dios, cuando llamó a Moisés, Israel estaba en Egipto siendo esclavo por 30 años. Cuando Jesús llamó a Isaías, también estaba en una situación difícil. Cuando Dios llamó a Oseas, era cuando el reino del sur estaba en la peor situación. Dios no dejó de trabajar por una situación difícil. Dios nunca deja de obrar porque los tiempos son difíciles. Por eso, muchos cuando estamos sirviendo, capaz tenemos momentos difíciles, frustraciones, y nosotros le echamos la culpa a las circunstancias. Acá que la iglesia está pasando un difícil momento, es todo por las circunstancias. Tenemos muchas excusas. Excusas de que muchas veces buscamos excusas y queremos hacer lógico nuestra debilidad, nuestro pecado. Sabemos que José en una situación muy difícil estaba sirviendo a Dios, estuvo sirviendo a Dios. Daniel cuando estaba en Babilonia fue fiel al Señor, fue fiel. Pablo cuando estaba en la cárcel servía a Dios. Y en ese momento Pablo escribió por lo menos 13 cartas y fue en las peores circunstancias, en sus peores momentos. Por eso, hermanos, la circunstancia no impide a que empecemos a servir a Dios. No esperemos, porque hoy es el momento que Dios nos quiere llamar. No importa en qué circunstancia estemos, Dios hoy nos quiere llamar. El segundo punto, podemos ver que necesitamos un servicio con una misión. Díganle al que está al lado que necesitamos un servicio con una misión. En la segunda parte del primer versículo, dice que la palabra de Jehová vino a Oseas, hijo de Berí. Esta es una de las frases más importantes de todo el libro, porque todo verdadero ministerio comienza con la palabra de Dios. Comienza con la palabra de Dios. Comienza con la salvación de Jesucristo. Pudieron ver que en el primer capítulo, el centro del foco no es el pecado de Israel, sino que es la salvación de Jesucristo. Salvación de Jesucristo. Oseas empezó a servir y responder el llamado de Dios. Nosotros sabemos que Berí en el idioma original significa mi pozo. Eso significa que Jehová es mi pozo, Jehová es mi fuente. Sabemos que en la oscuridad el padre de Oseas tenía esa cuando el pueblo de Israel está en una situación complicada y el padre de Oseas tenía esa esperanza que Jehová es mi pozo, Jehová es mi fuente, Jehová es el que le provee al pueblo de Israel y no estos reyes y no estos sacerdotes, no esas personas que no han liderado. Él veía las circunstancias, pero a través de las circunstancias veía que
Dios era el pozo y la fuente de Jesús, del pueblo de Israel. ¿Y qué significaba Oseas? Oseas significaba salvación. Oseas significa salvación. Vamos a ver por qué le puso este nombre a Oseas. El padre esperaba que el hijo podría convertirse en esa salvación para el pueblo de esa época. Y con esta misión, Oseas fue llamado por Dios. Como dice en el versículo, que la palabra de Jehová vino a Oseas, hijo de Berí. La mayor característica de un profeta no es poder contar cosas del futuro, sino que es contar lo que Dios quiere decir. Podemos ver acá que en la Biblia muchas veces dice que la palabra de Jehová vino a Oseas. Podemos ver que un servicio tiene que empezar por la palabra de Jehová. Empezar no por nuestros pensamientos, por nuestros por lo que nosotros nos imaginamos, sino que es a través del llamado, a través de la palabra de Dios. Estamos últimamente leyendo el libro de Ezequiel. ¿Qué piensan del libro de Ezequiel? Muchas veces habla y dice que la palabra de Jehová vino y empieza a hablar. Les quiero contar que el libro de Ezequiel dice esto más de 30 veces. La palabra de Jehová vino, la palabra de Jehová vino. Y al principio leíamos la palabra de Jehová vino y capaz nos conmovía. Después ya leíamos tantas veces todo el tiempo la palabra de Jehová vino. Pero les quiero decir que la salvación de Jesús está conectado con la palabra del Señor. Porque hoy las predicas también, las predicas no es para contar lo que uno quiere decir, no es sino que es la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios puede cambiar tu vida, solamente la palabra de Dios puede cambiarte. Hoy la mayor crisis de la iglesia es que no tengamos la verdadera palabra de Dios. Porque la palabra de un hombre, de una persona, no puede cambiar una vida. Pero la palabra de Dios puede cambiar vidas. Ayer estábamos en la iglesia de Barrio Chino y veíamos muchos jóvenes compartiendo. Y compartían como en el campamento el Azar, que fue el orador, como el orador a través de sus palabras sentían que esa palabra que decía era como que estaba tocando en el corazón, tocaba la vida de ellos, desde que no podían perdonar, ir a perdonar. Eso es como la palabra de Dios puede cambiar nuestra vida. Por eso Pablo, también en el libro de Hebreos, decía que la palabra de Dios es viva. Dios no le preguntó a Oseas, ¿te gusta? ¿Quieres ir? ¿Te convence? No. Dios le dijo a Oseas que tenía que ir y casarse con esa persona. Le dijo que tenía que ir por ese camino. Y ese camino es muy difícil. Podemos ver que en los versículos 3 a 9, si siguen leyendo en el capítulo 2, 3, 4, podemos ver que fue un camino muy difícil para Oseas. Pero hoy podemos ver que servir no es caminar por el camino que nosotros queremos, sino que es responder al llamado de Dios. Amén. Muchas veces decimos, no, pero a mí me gusta hacer esto. Muchas veces le digo a los hermanos, el primer servicio que podemos hacer no es la iglesia, es en nuestra familia. La fábrica de nuestro servicio es en nuestra familia. Muchas veces nosotros mostramos nuestra mejor imagen a nuestros amigos y mostramos la peor imagen, la peor actitud, todo eso se lo dejamos a nuestra familia.
y muchas veces hasta en nuestra familia tenemos problemas. Pero los desafíos que podamos dar vuelta, podamos dejar lo mejor para nuestra familia. Ahora también no podemos tener la peor parte para nuestros amigos, pero mostrar esa buena imagen también a nuestra mostrar esa buena parte de nuestra familia también. Por eso no es que tenemos que elegir lo que nosotros queremos o a lo que nosotros nos gusta, sino que es obedecer en lo que Dios nos llama y en las circunstancias que Dios nos llama. Muchas personas son llamados a predicar, muchas personas son personas a evangelizar. Gracias a Dios, cada ministerio es muy importante. Por más lo que no veamos, la vez pasada hubo una hermana que tenía una enfermedad y ella estaba muy mal. 2 hermanas. Habían 2 hermanas que acompañaban a esa hermana que estaba enferma, la motivaba, oraban por ella, la acompañaban, y después de la operación que tuvo, esas 2 hermanas la acompañaban. Y fue motivada por esas 2 hermanas, fue motivada espiritualmente por esas 2 hermanas también. Por eso podemos ver que muchas veces sentimos que nuestro servicio es acompañar nomás, pero no es que tenemos que estar, no es que nuestro servicio es siempre una prédica, un mensaje largo, sino que a veces poder escuchar al otro también es un servicio. Porque a veces el otro necesita un lugar donde pueda contar sus dificultades. Gracias a Dios. Por eso no tengo que menospreciar ninguno de los ministerios. No tengo que menospreciar ninguna palabra de motivación, ninguna palabra de cariño, capaz a través de WhatsApp también. Y que podamos en cada uno de nuestros ministerios, nuestro servicio, podamos serle fiel a Dios. Hoy la sociedad valora mucho el éxito. Y muchas veces en la iglesia también caemos en eso, caemos en esa tentación de ver el éxito. Pero la Biblia nos enseña, la Escritura nos dice que ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios no nos pregunta primero cuántas personas guiamos a Cristo, sino si fuimos fieles a la misión que Él nos dio. Por eso sabemos que el éxito pertenece a Dios, la fidelidad nos corresponde a nosotros. Oseas predicó durante muchos años y aún así Israel terminó siendo destruido. Según los criterios humanos, podría parecer un fracaso, pero Dios escribió su nombre para siempre en las Escrituras, porque Él valora la fidelidad mucho más que los resultados. Amén. Muchas veces cuando predicamos la palabra de Dios también tenemos que aprender de eso, de dejar lo que uno mismo cree, uno mismo piensa. Pensamos mucho en el éxito y nos olvidamos de que lo más importante es serle fiel a la misión, al llamado de Dios. Por eso hoy no deberíamos preguntarnos solamente ¿hubo resultado?, sino que podemos preguntarnos ¿fui fiel a Dios? Porque cuando cumplimos con fidelidad la misión que Dios nos ha confiado, ya hemos alcanzado el verdadero éxito delante de Él. Dios ve eso, nuestro corazón. Hoy en nuestra vida, en la iglesia, tenemos que motivarnos, animarnos uno a los otros.
y recordarnos unos a los otros para que podamos fielmente servirle a Dios y podamos aprender juntos. Por eso podemos ver como segundo punto que el profeta Oseas pudo, a través de esta misión que Dios le ha confiado, pudo mostrar la salvación de la cruz. Y por tercero, vamos a ver cómo es un servicio de total obediencia. Un servicio de total obediencia. Dígale al que está al lado que tenemos que servir con total obediencia. Tenemos que servir con total obediencia. En el segundo versículo vemos que Dios le dijo a Oseas: ve y toma por esposa a una mujer y la infiel. Y podemos ver que después de seguir, Oseas tomó a esa mujer, Gomer. Dios le pidió a Oseas que vaya y Oseas fue. Oseas preguntó: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Ninguna pregunta. Y Oseas tomó. Muchas veces nosotros, cuando estamos sirviendo, díganle a Caro que Caro canta mejor, porque yo, o a Santi, que Santi toca mejor la guitarra, el piano, ¿por qué yo? Oseas no preguntó así, no dijo por qué, para qué. Dice que Oseas fue y tomó. Desde nuestra perspectiva, es muy difícil entender un llamado así. ¿Sí? Santi, si hay un llamado, decís ¿por qué? ¿Para qué? Ayer vi que Ari, estábamos todos en la iglesia en la sede de Barrochina, y Ari decía que cuando tomó de ser el coordinador, el líder del campamento, estaba muy perdido, no sabía qué hacer, no sabía hacia dónde ir y no sabía cómo hacer. Pero fue a hacerlo. Cuando no sabemos hacia dónde ir, podemos también tomar este llamado y no preguntar por qué, para qué, sino que poder tomar este llamado de Dios. ¿Por qué Dios pide eso? ¿Por qué Dios, a través del matrimonio de Oseas, qué quiere contar Dios? ¿Qué quiere mostrar Dios? ¿Y qué quiere mostrar Dios a través del ministerio de Oseas al pueblo de Israel? Porque ya sabemos que al final Israel termina cayendo. Y nosotros vemos como si eso fue un fracaso. Pero el trabajo de Dios seguía. Pero podemos ver que Dios, a través de la vida de Oseas, nos quería mostrar la relación de Dios con la iglesia, con el pueblo. Es como un matrimonio. Porque nosotros somos la esposa de Dios, del Dios eterno. Y también podemos ver que Dios amaba al pueblo de Israel, y lo amaba al pueblo de Israel por cómo era. Eso nos da mucho consuelo, porque muchas veces nosotros pensamos cómo tenemos que hacer para merecernos el amor de Dios. No tenés que hacer nada, tenés que creer en Él y vas a ver su amor. No creamos que nosotros cómo tenemos que ser para servir a Dios. Si podemos capacitarnos, obvio, hay que capacitarnos, hay que participar de las reuniones. Eso es una capacitación que es muy buena. Pero no es que porque yo no tengo una capacitación, o no es porque yo nunca leí toda la Biblia entera, y no, yo no puedo. Por eso podemos ver que Dios ama a su pueblo, y lo ama hasta el final, y lo amó hasta el final. Dios, a través del profeta
quiso mostrar que su amor es un amor hasta el final. Muchas veces se escuchaba cuando compartíamos de la Santa Cena, muchos decían, esta semana pequé mucho, no puedo venir delante de Dios. Tenemos que recordar que cuando estamos en la Santa Cena tenemos que mirar hacia la cruz y tenemos que recordar que Dios puede perdonar nuestros pecados. Por eso podemos ver que la esposa de Osea, podemos ver que Gomer se alejaba todo el tiempo de Osea. Así fue como es el pueblo de Israel y la relación del pueblo de Israel con Dios. Nosotros también. Mañana es lunes, mañana seguimos haciendo lo mismo, seguimos mintiendo, seguimos teniendo los mismos pensamientos. ¿Por qué? Por eso podemos ver que Osea una y una vez fue a buscar a su esposa. No veamos nuestro pecado mayor a la gracia de Dios. No veamos esa debilidad mayor a la misericordia de Dios. Por eso podemos ver que Dios a través de distintas circunstancias nos molda. Y a veces no entendemos por qué esas cosas están pasando en nuestra vida. Pero Dios nunca hace algo sin sentido. Todo lo que Dios prometió es bueno. Todo lo que Dios preparó y prometió es bueno. Podemos ver que en la Escritura dice que si esto viene de Dios, entonces no digo nada. Podemos ver que cuando Osea cuando escuchó la palabra de Dios, no lo rechazó y lo único que hizo fue accionar. Este es el comienzo de la obediencia. Podemos ver que cuando Abraham escuchó el llamado de Dios, la Escritura nos dice que Abraham no sabía hacia dónde ir. Cuando Pedro escuchó la voz de Dios, cuando María no se había casado, pero aceptó la misión de Dios y dijo que hágase conmigo conforme a tu palabra. Por eso podemos ver que la obediencia no consiste en solo decir amén. La verdadera obediencia se muestra en las acciones. Por eso muchos creyentes hoy conocen mucho la verdad, pero permanecemos solamente en el conocimiento. Los verdaderos bendecidos no son únicamente los que escuchan la palabra, sino los que pueden ponerla en práctica. Por eso podemos ver que más adelante Osea tuvo que enfrentar el abandono de su esposa, el dolor de un hogar quebrantado, la humillación en público e incluso el costo de rescatar a Gomer, su esposa. Su obediencia tuvo un precio. Humillarse fue un precio que lo hayan humillado, es un precio que tuvo que pagar. Sí. Por eso podemos ver que Jesús en el Nuevo Testamento recuerda a sus discípulos y le dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo verdadero servicio implica renunciar a uno mismo. Negarse a uno mismo. Por eso hay muchos queremos servir, pero muy pocos estamos dispuestos a pagar ese precio. Muchos deseamos ver la gloria, pero pocos aceptamos el sufrimiento.
A veces nos dicen algo feo y ya nos sentimos muy mal. Pero ¿cuántas veces Jesucristo fue insultado? Se le dijo cosas feas. El camino de la cruz siempre precede al camino de la gloria. Amén. Si Oseas no hubiese obedecido, no existiría este libro. Estoy seguro que este libro de Oseas es un libro que el Espíritu Santo le dejó a su iglesia. Un libro muy importante que nos dejó y que nos influye para los hijos de Dios. Por eso, muchas veces no sabemos qué impacto trae nuestra obediencia. Sabemos que unos padres fieles pueden transformar el futuro de toda una familia. Podemos saber que un maestro fiel de la escuela dominical puede llegar a formar un pastor de la próxima generación. Podemos ver que esperemos que en el seminario podamos transformar y preparar futuros Pablos, futuros predicadores. Amén. Dios, a través de la obediencia de una persona, puede cambiar muchas vidas. Cosas que nosotros vemos imposibles, pero que en Dios nada es imposible. Por eso hoy, capaz Dios no nos llame a vivir una experiencia tan extraordinaria como la que tuvo Oseas, pero Dios sí nos llama a obedecer su palabra, a escuchar la dirección del Espíritu Santo, a entregar nuestro tiempo, y nos llama a ser fieles, y nos llama a ser fieles en la iglesia, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, y nos llama a que en nuestra vida podamos ser una persona fiel y que obedece. Por eso el verdadero servicio, ministerio, no consiste en hacer nuestra voluntad, sino en cumplir la voluntad de Dios. Muchas veces hablábamos de Juan el Bautista. Cuando nació Juan el Bautista, era el momento más oscuro de la religión, de la política, de la religión de ese momento. ¿Por qué hubieron 2 gran sacerdotes? Porque era el peor momento, ese momento, y también fue cuando Jesús vino al mundo. Jesús no preguntó por qué cuando tuvo una circunstancia, una oscuridad política, una decadencia religiosa, sino que obedeció lo que Dios quiere que seamos en este mundo, ser luz en la oscuridad. Por eso podemos ver que la misión de Jesús fue un tiempo que estaba marcado por una oscuridad política, decadencia religiosa, corrupción moral. Pero Jesús vino al mundo haciéndose hombre, soportó el desprecio de las personas, recibió los latigazos y finalmente murió en la cruz. Hermanos, el mundo de hoy, hay muchas cosas parecidas a los tiempos de Oseas. Vivimos en una sociedad próspera, pero espiritualmente estamos pobres. Disfrutamos de una abundancia material, pero tenemos corazones vacíos. Aumentamos el conocimiento, pero disminuye nuestro temor a Dios. Aún hoy, el Señor sigue buscando personas como Oseas. Que podamos aprender a través de estos 3 versículos de cómo Oseas respondió fielmente al llamado de Dios. Podemos ver que primero es un servicio que trasciende la circunstancia, servir sin cesar a pesar de la oscuridad de los tiempos. El segundo, un servicio con una misión, no rehuir el llamado aunque la misión sea difícil, sino que serle fiel a la palabra de Dios. Tercero, un servicio de total obediencia, no rechazar la orden de Dios por el alto precio que puede llegar ahí.
justificado. Por más que la voluntad de Dios sobrepase nuestros entendimientos, confiar fielmente que la voluntad de Dios siempre es buena. La iglesia de hoy necesita más obreros como Oseas, personas que puedan permanecer fielmente en medio de la oscuridad, que no se aparten de la misión de Dios que le ha confiado y que reflejen y vivan el mensaje del Señor por medio de su obediencia. Espero que cada uno de nosotros podamos ser un instrumento en las manos de Dios, dando el testimonio de su amor. El profeta Oseas no solamente predicaba la palabra de Dios, sino que vivía la palabra de Dios. Su vida testificaba la palabra de Dios. No solamente proclamaba el Evangelio con sus labios, sino que también mostraba y vivía la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender hoy en día. Hoy como nosotros podemos aprender a cómo Oseas respondió al llamado de Dios. Espero que en nuestra iglesia, en nuestra familia, en la sociedad, nosotros también podamos mostrar el amor de Dios. Y cuando un día estemos con Dios, podamos escuchar que Dios nos dijo, que Dios nos diga, eres un fiel siervo. Eso es lo que nosotros esperamos, Vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias. Gracias que en nuestra vida nos llamas una y otra vez. Cuando nos desviamos, con tu amor nos llamas. Con tu palabra despiertas nuestro espíritu, en nuestro corazón y nos recuerda que tenemos que arrepentirnos, tenemos que cambiar nuestros pasos, cambiar nuestro camino, cambiar nuestra forma de pensar y poder responder a tu llamado con nuestra vida. Señor, que nos guíe nuestra vida, guía nuestra vida. Señor, hoy podemos ver que tú diste tu vida por nosotros y derramaste tu sangre por nosotros. Y recordamos, Señor, cómo cargaste todo en la cruz por nosotros. En vez de Señor, habla a nuestro corazón, cambia nuestro corazón, hablando a nuestro corazón para que nuestra vida sea diferente. Hoy, Señor, es la primera semana del mes que vamos a tomar el pan y de la copa. Señor, en este momento que a través de la palabra de Dios podamos recordar y pensar sobre las faltas, que podamos recordar cómo podemos responder a tu amor, cómo podemos dar ese paso de fe. En este momento podemos juntos como iglesia, a través de las enseñanzas de tu palabra, podamos recordar nuestro Dios, recordar la salvación, la gracia de la salvación de Dios. En la oscuridad, Él nos olvidó de salvarnos. En crisis, Él nos olvidó de llamarnos. Cuando estamos pasando por dificultades, Él no se olvidó de agarrarnos. Cuando estábamos perdidos en el mundo, Él nos olvidó de buscarnos. Señor, ese amor que nos llama y nos acepta. Gracias, Señor. Pues en este momento vamos a leer juntos estos versículos que están en 1 Corintios 11, 23, 33. Vamos a leer juntos estos versículos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: toma, come, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Haz esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciad hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando nos reunís a comer, esperaos unos a los otros. Vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias, te damos gracias que cuando vemos la copa y el pan, podemos ver que tú diste tu vida y derramaste tu sangre por nosotros. Señor, que cuando podamos tomar de la copa, del pan, no solamente recordemos lo que tú hiciste, la salvación, sino que podamos también esperar para a tu segunda venida. Señor, que en tu amor podamos ser animados y que podamos responder a tu amor, para que seamos parte de esto y para que en esta generación podamos hacer hijos tuyos que respondan fielmente a tu llamado. Señor, así oramos con corazón agradecido en nombre de Jesús. Amén.